aprender mucho en el video de hoy. Vamos a hablar un poquito más sobre la formación de las capas de la Tierra, cómo se fueron formando cada una de las capas de la Tierra y cómo influyeron en la formación de la vida en el planeta Tierra. Vamos a conocer también un poquito más sobre cuáles fueron los primeros organismos vivos que existieron, qué motivos llevaron a que se formara esa vida en la Tierra, de dónde venimos todos los seres vivos y cuáles fueron los primeros niveles de organización que encontraron. Entonces les invito para que pongamos toda nuestra atención y nos divirtamos un poquito conociendo un poco más del tema. La atmósfera es la capa más externa que rodea la Tierra. Está formada por gases que protegen el planeta del espacio exterior, como de la radiación del Sol o de pequeños objetos que vuelan por el espacio. Además, en esta capa es donde encontramos el oxígeno, un elemento esencial para la vida en la Tierra. La atmósfera, a su vez, está dividida en 5 capas diferentes: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la termosfera y la exosfera. Está compuesta por el conjunto del agua que hay en la Tierra. Esta incluye el agua de la superficie, el agua subterránea y el agua que hay en el aire. Y la podemos encontrar en sus 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. La hidrosfera cubre 3/4 partes del planeta Tierra. A pesar de la gran cantidad de agua que hay, solo un 6% es dulce y apta para el consumo. Por este motivo, es importante aprovechar y realizar un consumo responsable del agua. La capa interna de la Tierra es la geosfera y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta. Esta capa nos proporciona un terreno sólido en el que poder vivir, ya que está compuesta por rocas, minerales, arena y otros materiales. La geosfera se divide en 3 capas diferentes: la corteza, el manto y el núcleo. A más profundidad, mayor es su temperatura. Existía una gran nube de polvo y rocas estelares. Esas rocas estelares empezaron a chocar entre sí. A medida que chocaban, iban adquiriendo mayor tamaño y al adquirir mayor tamaño, también iban ganando una mayor fuerza de atracción. Por lo tanto, nuestro planeta Tierra se empezó a formar de esta manera. A mayor tamaño, iba succionando, atrayendo cada vez más a las rocas más cercanas. Llegó un punto en que las rocas más cercanas se agotaron y el planeta Tierra dejó de tener mayor cantidad de colisiones. Sin embargo, durante todo ese tiempo, millones de años atrás, el planeta empezó a tomar una forma de lava, una bola roja en estado líquido, era roca derretida, llamada magma o llamada lava. No existía como tal una capa terrestre llamada corteza, ni tampoco un núcleo. Tuvo que pasar millones de años para que los metales que se encontraban fundidos en esa magma, en esa lava, pasaran por sedimentación a dirigirse hacia el centro de la Tierra. La parte externa, debido a que ya no habían más colisiones o no en mayor cantidad, empezó a enfriarse, convirtiéndose en nuestra segunda capa de la Tierra. Ya no es solamente el núcleo, sino también se empezaron a formar lo que es la corteza terrestre. Algunas de las colisiones que todavía quedaban de las rocas cercanas que fueron atraídas, con el paso del tiempo empezaron a atraer lo que se llaman moléculas inorgánicas, ¿sí?, como lo es el agua. Muchos de esos asteroides contenían grandes cantidades de agua y empezaron a formar lo que son los ríos, mares, océanos, etc. Con la acumulación de estos gases que producían los volcanes, junto con lo que eran los rayos, ¿sí?, producto de la evaporación, choque de las nubes de evaporación del agua, se empezaron entonces a formar las primeras formas de vida.
¿Cómo se empezaron a formar esas primeras formas de vida? En lo que se llaman aguas hidrotermales, aguas cargadas de moléculas, pero esas aguas estaban muy calientes y no había todavía el oxígeno en la atmósfera, no había como tal una atmósfera. Entonces todo era un montón de gases de CO2, no había oxígeno en gran cantidad, el oxígeno hacía parte del agua. Esas moléculas empezaron entre sí gracias a esos rayos solares, a la radiación gamma, alfa y beta, y empezaron a formar moléculas más complejas. Esas moléculas más complejas se les llamaron moléculas inorgánicas y empezaron luego a formar unas especies de células, pero muy primitivas, células que carecían de organelos. Esas primeras células se les llamaron los procariotas. Estas células solamente se alimentaban de pequeñas moléculas inorgánicas que habían en el mismo ambiente, es decir, en esos charcos de agua. Podían encontrarse también en lugares donde habían volcanes. Cuando empezaron a acabarse o a limitarse esas cantidades de alimento para ellas, muchas murieron y tan solo quedaron aquellas que tenían una adaptación que les permitía utilizar la luz del sol, generando entonces como producto de desecho lo que es el oxígeno. A esas bacterias se les llaman cianobacterias. Muchas de las bacterias que quedaban todavía, que no hacían fotosíntesis, empezaron a comerse entre sí debido a la escasez de alimento. Entonces, en ese proceso, algunas de las bacterias no degradaron a las otras que engulleron, sino que generaron una especie de simbiosis. A eso se le llama la teoría endosimbiótica. Y de ahí provenimos, en general, la evolución de los organismos eucariotas, ¿sí? Los organismos que tenemos células con organelos. Bueno, siguiendo el hilo conductor del video, nosotros veíamos que las condiciones de la Tierra primitiva hicieron posible el origen de las primeras células. Entonces, como vemos en la imagen, los gases emanados por los volcanes, junto con las sales minerales, amoníaco, entre otras moléculas de tipo inorgánico que se encontraban allí en el agua, hicieron posible la formación de las primeras células o coacervados. Esas primeras células empezaron a alimentarse de esas moléculas inorgánicas hasta que escasearon. Y luego pasamos entonces a un tipo de origen de la fotosíntesis con la ayuda de organismos o células de respiración aerobia, ¿sí? Entonces, ese tipo de células empezaron a generar lo que llamamos la primera capa de nuestra atmósfera, constituida por oxígeno. Todo ese oxígeno se convirtió en un agente tóxico para las demás células que no respiraban o que no eran resistentes al oxígeno. Por lo tanto, generó una gran mortandad el aparecer el oxígeno en la atmósfera. Pero solamente quedaron allí entonces en el agua aquellas células que eran capaces de resistir al oxígeno y que podían alimentarse de la radiación solar o producir su propio alimento utilizando la radiación solar, es decir, los primeros organismos fotosintéticos. Acá vemos en la imagen uno de esos organismos fotosintéticos que son unas algas. Entonces, una de esas algas son las clamidomonas, que es una célula, una sola, por lo tanto es unicelular, ¿sí? Ella es la encargada de realizar todas sus funciones por sí misma, es decir, reproducirse, desarrollarse, crecer. Pero si se encontraba solita, era fácilmente que se la pudieran comer otras bacterias. Por lo tanto, ella empezó a asociarse con otras bacterias iguales a ella.
¿Para qué? Para aumentar de tamaño. Al aumentar de tamaño era más difícil que otras células pudiesen comérselas. A este tipo de agrupación de células idénticas que cumplen la misma función, que cada una es independiente de las demás, pero que están agrupadas, se les llaman colonias multicelulares, ¿sí? Todas son iguales, cumplen exactamente la misma función. Más adelante, con el tiempo, esas agrupaciones empezaron a generar especializaciones, es decir, una de todas estas células empezó a hacer algo diferente a las demás, que le servía a las otras. Y así sucesivamente se fueron especializando. Todas empezaron a actuar como un organismo propio, donde cada una cumplía un papel fundamental. A eso se le llamaba entonces ya la pluricelularidad. ¿Cuáles son los organismos pluricelulares? Somos nosotros, ¿sí? Los seres humanos, los perros, los gatos, una rosa. La mayoría de los animales somos pluricelulares. Las plantas, los árboles, ¿sí? Las algas, somos pluricelulares. Bueno, entonces, esto lo que nosotros estamos viendo nos explica cómo ha ido evolucionando. Pasamos de una sola célula a la conformación de muchas células reunidas o agrupadas, pero que tienen diferentes funciones y que actúan para un mismo fin.